solo un mes para publicar, cuando solo me faltaba un mes para publicar Tale of Two Brothers, me puse a recordar toda la aventura que estaba próxima a terminar. Y ahí me di cuenta que de verdad amo escribir. Y decidí que me gustaría seguir escribiendo el resto de mi vida, aunque no es mi dedicación de tiempo completo. Ahí fue cuando empecé a estructurar Testigo de mi muerte, que empezó en noviembre del 2018. Entonces, este libro fue otra gran aventura. Claro, ya tenía todo el aprendizaje de la experiencia de escribir Tale of Two Brothers e igual me puse algunos retos. Entonces, este particular lo que tiene es un narrador sobrenatural y yo quería que evolucionara a lo largo de la historia, que se convertiría de observador a protagonista, que es algo que de hecho me encantó cuando leí La ladrona de libros, que el narrador es un ser sobrenatural, pero que también tiene cierta incidencia sobre la historia. Y además, ese narrador tendría que ser fuente de desacuerdo entre mis lectores y mis lectoras. O sea, que pudiesen ustedes discutir, bueno, quién es, qué es bueno, es malo, es hombre, es mujer o ninguno de los dos. Y eso es el tema central de Testigo de Muerte. Pero su sinopsis es que en ciertos barrios de Miami hay escenarios, han sido escenario de crímenes violentos. Entonces, algunos barrios parecen ser inmunes, mientras que otros son víctimas de esta violencia. Julián Caravín, que es un periodista en el periódico Crónicas de Miami, decide enfrentar esa situación. Y su investigación lo va a llevar a desentrañar una maraña criminal que llega a lo más alto de la esfera social de su ciudad. Entonces, este libro es un thriller criminal, pero que tiene un estilo de narración sobrenatural, innovador y evolutivo, porque como ustedes acaban de enterarse, este ser que lo narra va a ser partícipe de la historia, pero de manera progresiva. Entonces aquí pueden verlo, esa es la parte de atrás, de hecho ahí dice justo eso, un thriller criminal con un estilo de narración sobrenatural y evolutivo, innovadora, y las portadas son diseñadas por el mismo artista, que es un amigo mío que se llama Daniel Gómez, y que también tiene en sus redes como Goma Loca, por si lo quieren seguir. Es excelente en diseñar portadas, porque honestamente si yo las hubiese diseñado, no se habría vendido ni un solo libro en estos años. Y por último, como les comentaba, ya llegué a lo que fue Travesía de dos hermanos, que es la traducción de Tale of Two Brothers. Y afortunadamente, a lo largo de los años fue el apoyo de esos lectores y lectoras que lo querían leer y que no dominaban el idioma inglés que me llevó a traducirlo. Yo honestamente pensé que iba a ser algo muy rápido y muy sencillo y no podría estar más equivocado. Al final, de hecho, duré más traduciendo este que escribiendo Testigo de mi muerte, que fue un libro totalmente nuevo para mí. Me tomó casi 2 años traducirlo, pero eso fue en gran parte debido a que Tale of Two Brothers yo lo empecé a escribir en el 2012. Y esos casi 10 años de experiencia, ¿verdad? Hasta que publiqué este, donde obviamente leí más libros, estudié mucho sobre lo que es la escritura creativa, obviamente tuve mucho tiempo para practicar escribir, conocer autores y autoras excepcionales, tanto a nivel nacional como internacional, porque es una comunidad muy bonita, muy receptiva, muy abierta a apoyarse entre todos y todas, me han hecho un mejor escritor. Y por eso, cuando yo empecé a traducir Tales of Two Brothers, no solo lo hice una traducción, sino que también fue un proyecto de edición, donde obviamente conservé la esencia de la historia, conservé la trama, pero la convertí al idioma español para que fuese una experiencia única y distinta a lo que es su lectura en inglés. Entonces, incluso hay personas que me han dicho, yo ya me leí Tale of Two Brothers, ¿qué me diría o qué me recomienda respecto a Travesía? Y yo les digo, bueno, a mi criterio se lo podrían leer y van a tener una experiencia distinta, porque fue una traducción, fue una edición, y obviamente cuando uno pasa de inglés a español hay ciertas cosas que cambian a nivel de cómo percibe uno la historia, y ha sido muy, muy gratificante poder tener esas dos alternativas. Y como les comentaba, si algún día quisieran leer mis libros, están disponibles en distintas librerías. Lamentablemente ya no están ni en la librería Alemán ni en Coin Store por decisiones particulares del negocio, pero sí se encuentran disponibles en Amazon en formato impreso y digital, librería UCR, francesa, librería Infinito, librería internacional e incluso en Brit Shops en el aeropuerto y en distintos hoteles. Y por último, antes de abrir el espacio a sus preguntas y comentarios, quería nada más decirles que lo que más me gusta de haber publicado es interactuar con mis lectores y mis lectoras.
en especial aquellos que aman la lectura y las historias fantásticas. Por eso les comento y les comparto tanto mi celular como mi Twitter, Facebook, Instagram, sitio web, porque son más que bienvenidos y bienvenidas para comentar mis libros, darme su retroalimentación, enviarme sus preguntas o teorías, y además me pueden cuestionar sobre los secretos que hay detrás de mis libros, porque les prometo que como lector me gusta muchísimo cuando los libros ocultan ciertas informaciones o ciertas giros, ¿verdad?, de la trama que tal vez no son tan evidentes. Entonces mis libros tienen muchísimos secretos que será un placer compartir con ustedes si no los identifican durante sus lecturas. Y también invitados e invitadas a visitar mi sitio web www.authordanielfernandez.com, author en inglés, A-U-T-H-O-R, danielfernandez.com, y ahí pueden ver todavía más información de mis libros, cómo conseguirlos, información sobre mí, incluso fotos de mis lectores y lectoras. Y por último, cuando tenga mi libro, no olviden enviarme una foto porque me encanta recibir eso y poder compartirlos y subirlos a mi página web, porque ahí es donde llevo como un repositorio de todas aquellas personas que deciden compartirme la experiencia de sus lecturas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Lo traté de hacer breve para que podamos conversar más, que me puedan hacer preguntas, que de lo que sea, del proceso de escribir, de publicar, sobre mis libros específicos, sobre mí personalmente. Y nuevamente muy agradecido con la biblioteca por la invitación y espero que celebren mucho este Día Internacional del Libro, que como dijo Fabiola, oficialmente es mañana, pero toda esta semana hemos estado en celebraciones los autores y autoras porque afortunadamente nos invitan a eventos como este. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra a Fabiola. Igual ya veo que hay algunas manos levantadas y hay algunas preguntas en el chat. Entonces, Fabiola, no sé cómo quieres que hagamos la parte de preguntas. O si quieres, yo voy ahí contestando uno por uno conforme levantan la mano y escriben en el chat. Ok, bueno, primero hay una en el chat, entonces voy a leerla. Dice, ¿cuáles son las etapas más complejas de editar un libro de forma independiente? Ok, eso es una excelente pregunta. Y ahí primero les voy a comentar digamos que un estigma que existe en cuanto a la autopublicación. Hay personas que, de hecho, voy para terminar de compartir. Y bueno, si gustan encender sus cámaras, me encantaría para poder verles los rostros. Son más que bienvenidos y bienvenidas. Si no, tranquilos y tranquilas. El estigma que existe en la autopublicación es que los libros no se editan, ¿verdad? Y no puede estar más equivocado eso. Uno como autor independiente o autora independiente, si quiere, no edita nada, lo sube a Amazon y se publica. Claro, la calidad final de la publicación va a ser más limitada, va a tener ciertas características que no son competitivas. En mi caso, yo soy muy consciente de que yo soy ingeniero industrial, no estudié escritura creativa, no soy filólogo, no estudié español ni inglés como carrera profesional. Entonces, claro que mis escritos en su versión inicial tienen muchos errores. Entonces, yo lo que hago es que yo contrato una edición profesional externa. Entonces, una vez que yo termino de escribir mis libros, me doy como una semana de vacaciones para despejarme y para olvidarme un poco de mi propia creación y hago una o dos rondas de edición yo mismo. Una vez que finalizo, contrato a alguien externo para que le dé una tercera pasada y en el caso de los libros de español, contrato a un autor costarricense que tiene mucha formación en esa temática y él se encarga de hacer una revisión profesional. Y en el caso del libro en inglés, contraté una empresa de edición estadounidense que ellos le hicieron 3 pasadas. Cuando uno habla de edición, hay 3 niveles. Existe lo que se llama el line editing, que es literalmente ir como línea por línea, tratando de encontrar no solo errores gramaticales, sino también errores de coherencia, cohesión y de desarrollo. Existe el proofreading, que es simplemente gramática y ortografía, y existe otro que se llama, se me acaba de olvidar cómo se llama, pero es el que ya revisa no línea por línea, sino que revisa la coherencia de la historia como un todo. Entonces, en el libro en inglés fue muy retador porque una vez que yo les envié el manuscrito, hicieron esa primera edición y me dijeron que estas son las cosas que tiene que mejorar en su historia para que todo calce. Y entonces a veces me decían como, no sé, el rifle que usted menciona, según la época y según lo que ha pasado, no tiene sentido, que son cosas que obviamente uno no tiene una formación. Una vez que me devolvieron el libro después de eso, pasamos a la parte de edición ya como más gramatical y ortográfica, que obviamente hay una plaga de errores. Entonces, para contestar todavía más directa a la pregunta, yo creo que lo más complejo es cuando uno recibe su libro después de la primera edición, porque uno se da cuenta que le dicen, encontramos 9.742 cosas por mejorar.
Y uno dice, santo Dios, mejor lo voto. O sea, ¿cómo van a haber 9000 cosas que mejorar? Pero es que son cosas como un espacio, una coma, ¿verdad? En español, una tilde. Y además algunas sugerencias respecto a cambios un poquito más grandes a nivel de historia. Algo muy importante, al final de cuentas la creación es de uno y esas son sugerencias que uno las puede tomar o no tomar según su criterio y obviamente uno defiende mucho que por lo menos conserve la esencia de la historia, pero uno también tiene que estar muy abierto a que es una retroalimentación constructiva y uno no se puede cerrar a que lo que le dice el editor o la editora es una crítica, ¿verdad? Que uno se vaya a tomar personal. Entonces espero que le haya contestado a Jeffrey la pregunta. Y veo que hay algunas manos levantadas. Creo que la primera es la de Manuel. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al equipo Orto por esta bonita actividad y por supuesto a vos, Daniel, por estar aquí. Y bonito porque lejos de tal vez una presentación, bonito una conversación, porque siempre leemos libros y a veces a uno le quedan, ¿qué carga, verdad? ¿Cómo eran estos libros? O sea, ¿cómo piensan estas historias? ¿En qué momento estaban durmiendo y de repente se levantaron y pensaron en la historia? Y esas cosas siempre pienso, ¿verdad? ¿Cómo hacen? Y una de las preguntas que te tenía es, ¿cuánto tiempo le dedicas vos a escribir, a pensar en una historia? Y hay otra que siempre me ha llamado la atención es, normalmente uno lee una historia, un libro, y cuando va a medio camino uno empieza, ¿verdad? Uy, ¿y qué pasa si tal cosa? Pero eso lo estoy haciendo yo como lector. Y después cuando llego al final, ya se desata el asunto, ¿verdad? Pero cuando ya veo, pienso en el autor que dice, bueno, y si el final va por aquí, o el final va por acá, o por acá, o por acá. Una vez leí uno que dejó abierto el final y dijeron, piense usted el final. Y yo me quedé así, bueno, qué interesante. Pero ese juego en la mente, me encantaría que nos comentaras sobre eso. Perfecto, perfecto. De hecho, me hizo 2 preguntas, pero le voy a contestar 3. Porque lo primero que comentaste me gusta mucho, que es cómo funciona la inspiración, ¿verdad? Que si uno simplemente está desayunando y de la nada tiene que tirar al plato porque se le ocurrió la gran idea. En mi caso, es interesante porque Tale of Two Brothers fue más bien pensando como en una relación de hermanos, ¿verdad? Yo tengo un hermano menor y la familia es algo muy importante para mí. De hecho, bueno, como latinoamericanos usualmente es como un valor muy central en nuestras vidas, a diferencia de otras culturas. Entonces de ahí nació esa historia. No fue como un momento repentino, sino fue algo más como interno mío. En el caso de Testigo de mi muerte, literalmente fue en una escala, en un aeropuerto, que tuve que esperar como 7 o 8 horas y obviamente dentro de todo ese tiempo libre se me ocurrió una idea que fue, ¿qué pasaría si hay una historia donde el narrador, lo están persiguiendo, ¿verdad? Es una historia muy intensa sobre que tal vez lo van a asesinar y en el momento más crítico, ¿verdad? En el clímax de la historia, más bien al que matan es al narrador. Y el personaje encuentra una libreta tirada en el baño del aeropuerto donde el narrador estaba tomando todos los apuntes del asesinato que iban a hacer del personaje y cambiar de narrador. Esa fue la idea, ese no es el libro, pero eso se me ocurrió y se me quedó ahí metido. Entonces sí fue como un momento de inspiración así como puntual. Y Travesía de dos hermanos, obviamente fue una traducción. Entonces, la inspiración puede que le llegue a uno así, puede que no. Lo que pasa es que como uno no trabaja, y ahí me da pie para la segunda pregunta, en esto, hay personas que dicen, es que seguro un autor o una autora solo escribe cuando está inspirado, o inspirada, pero eso es muy difícil, porque ¿qué pasa si yo me inspiro a las 11 de la mañana en un día laboral? No, es muy difícil que yo pueda apagar la computadora, salirme de una reunión de trabajo y empezar a escribir. Entonces, en mi caso, como tengo obviamente responsabilidades, yo trabajo en una empresa familiar, de hecho del sector agrícola, entonces con el CATI ahí tengo mucha relación. También sembramos espárragos, tengo una empresa de consultorías, ahora empecé a ser profe, entonces imagínense, yo no tengo tiempo libre. Y entonces, ¿cuándo es que yo puedo escribir? Me tengo que definir horarios. Entonces ahí la segunda pregunta es cuando tengo tiempo disponible. A veces es 1 hora por semana, a veces es 0 horas por semana, a veces tengo Semana Santa y me puedo dedicar un poquito más de horas. Y algo que es muy interesante es que en ese momento sí llega la inspiración, una vez que uno se acostumbra a estar escribiendo, porque no es algo como casual, ¿verdad? O espontáneo, sino que uno puede tener la historia ahí atrás y estarla cocinando a lo largo de la semana para poder escribir en el momento ideal o en el momento que tiene simplemente disponible.
Y otro tema que es súper, súper importante, que me da pie a la tercera pregunta, es que si a lo largo de la escritura uno quiere cambiar la historia, a nivel de escritura se habla de que hay dos, digamos que lados, dos métodos opuestos o dos extremos en un espectro. Se habla de que hay escritores de brújula y escritores de mapa. Entonces, el escritor de brújula se supone que es, o la escritora, es la persona que escribe como a puro corazón. O sea que hoy voy a escribir o me acabo de inspirar o tengo ese espacio de 7 a 8, voy a ver qué ideas salen de mi mente hacia el teclado. Ese es el de brújula, que tal vez tiene una noción de hacia dónde quiere llevar la historia, pero conforme la va escribiendo, la va construyendo. El escritor de mapa es el que hace un esquema. Hace un esquema totalmente estructurado, donde tiene inicio, tiene medio, tiene fin. De hecho, hay teorías. Existe la teoría de los 3 actos o la teoría de los 4 cuartiles, que es donde se tiene claro qué es lo que tiene que escribir uno en el primer 25% del libro, en el segundo, en el tercero, cuarto, donde hay un primer punto de giro, punto medio, segundo punto de giro. Cuando se habla de que el personaje tiene que ser entre comillas, digamos, un huérfano que está perdido en la historia, cuando tiene que ser un explorador que empieza a buscar cómo resolver el problema y enfrentar la fuerza antagónica, cuando es que tiene que empezar a ser un guerrero, que es que tiene que empezar a ser activo en la búsqueda de la resolución, y cuando tiene que ser un mártir, que es que está dispuesto, dispuesta a sacrificarse por lograr el objetivo final y de derrotar la fuerza antagónica. Suena como si solo aplica al Señor de los Anillos, ¿verdad? O Juego de Tronos, pero esa es una estructura que la aplica a cualquier género, romance, terror, infantil, porque es una teoría de estructuración. Entonces, en realidad, que uno sea solo de mapa, solo de brújula, me parece muy extremo. Uno en realidad siempre hace como un mix. En mi caso, Tale of Two Brothers sí fue puro brújula. O sea, literalmente yo lo más que tenía era un parrafito de los próximos 4 o 5 capítulos. Y entonces yo decía, hoy miércoles de 3 a 4 tengo un espacio. Abría el documento y yo decía, ok, este capítulo era en el que los hermanos hacían tal cosa. Y empezaba a escribir. Y así iba avanzando la historia progresivamente. Fue chivísima porque entonces, ¿cuándo supe yo cómo terminaba el libro? El día que lo escribí, porque honestamente yo no lo tenía planeado. Entonces fue muy, muy emocionante para mí, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el contra de esa estrategia? Requiere un montón de revisiones, porque imagínense, ese libro duró 6 años. Entonces, esa ocurrencia que yo tuve en febrero del 2012, obviamente no calzaba con la ocurrencia que tuve en mayo del 2015. Entonces, por eso fue que el proceso de edición de Tale of Two Brothers tardó desde febrero hasta noviembre del 2018. O sea, vean la clase de edición que llevó ese libro. Claro, el resultado estoy muy, muy satisfecho, me enorgullece muchísimo, pero ese es el problema, que claro, requiere mucha edición para que todo coincida. En cambio, Testigo de Muerte lo hice muy estructurado, incluso en mi sitio web, en la página de los 3 libros, al puro inicio hay como un loguito de un Excel. Ahí pueden descargar un formato que yo diseñé para estructurar libros y es gratuito. O sea, ni siquiera me tienen que dar su correo, porque ese fue el que yo usé para Testigo de mi Muerte y me sirvió muy bien. Y ahora, la cuarta pregunta que no me han hecho, ¿cuál me gusta más? No sé. O sea, honestamente, el próximo libro creo que va a ser un mix, porque ni me gusta 100% brújula, porque requiere mucha edición, ni me gusta 100% estructurado, porque a veces no es que uno se limita, pero a veces tiene esa idea como, uy, qué chida sería que pase esto en el libro, y cuesta integrarlo dentro de un esquema que ya está totalmente diseñado de inicio a fin. Entonces, yo sé que me extendí mucho, pero es que es una pregunta muy buena, o 3 preguntas muy buenas, que se basan mucho en mi experiencia y les comento, por si gustan seguirme en redes, cada cierto tiempo, cuando tengo tiempo, repito, junto con Rod Saturnine y con Steven Cubillo, hacemos un curso que se llama un taller de escritura creativa, que son 4 clases, donde vemos justo eso. Digamos, la primera clase es esto sobre la teoría del cómo se estructura un libro, ¿verdad? A nivel de mapa. El segundo es creación de mundos fantásticos. El tercero es teoría de los 3 actos y elipsis de tensión. Y el cuarto es cómo se publica por Amazon y cuáles, digamos, las ventajas o desventajas de la publicación tradicional, la publicación colaborativa y la publicación independiente. Entonces es un curso que ya vemos a fondo todo ese mini resumen que les hice sobre cómo se estructura un libro. No es un anuncio, o sea, obviamente no estoy pidiendo ni que me compren mi libro ni que vayan a mis cursos, simplemente si tienen esa espinita, será un placer en algún momento poder compartir con ustedes más de la experiencia que he tenido. Muchísimas gracias, Manuel, por las preguntas, me encantó porque pude hablar bastante, ahí disculpen si me extendí.
No, muchas gracias. Realmente muy interesante la respuesta y sí, queda esa espinita ahí. Muy amable. No, con mucho gusto. Creo que después Inialia tenía una pregunta y después veo dos en el chat. Entonces, si gustan, le doy la palabra a la que tiene la mano levantada. Espere para pegarlo mucho. Es cómo decir Sí. tu nombre, disculpa, eso siempre pregunto. ¿Lo Ya. dije bien? Ay, me perdí. Ya. Creo que me fue. Sí. Ya te vemos. Sí, lo dijo bien. Me llamo Inyalia, mucho gusto. Inyalia, bueno, mucho gusto. Yo tenía como curiosidad sobre el proceso de la traducción del primer libro que hizo después al español. ¿Cómo siente usted que ese proceso fue provechoso para la segunda publicación generado por usted? Porque siento que tal vez como autor tiene ese chance de preservar mejor la idea que usted tenía que tal vez un traductor cualquiera, porque igual también al principio decía que estuvo cotizando y todo. Entonces, ¿siente que es mejor que lo haría o buscaría igual alguien que le traduzca? ¿Cómo cuenta como ese proceso de si fue lo mejor o no? Digamos, este es el que había que traducir. O sea, si vos ves es un libro más pequeñito porque lo publiqué en, creo que es 5x8 el tamaño. Son como 300 páginas. ¿Cuánto crees, Inyalia, que cuesta traducir este niño? Decía un número ahí en dólares, bateando. Sí, cualquiera. Puede decir de 1 a 1 millón. ¿Cuánto crees? No, no sé, en realidad nunca me he puesto a ver como cotizaciones sobre eso. Y es que es justo eso, uno no tiene ni idea. O sea, de verdad yo tampoco. Yo decía, no sé, 600 dólares, $1000, no sé. Cuando llegaron y me dieron 10,000 la más barata, $10,000. O sea, y háganle números aquí un libro, en el mejor de los casos, así, pero una venta buenísima le puede dejar a uno tal vez como 4,000 colones de ganancia. ¿Cuántos tengo que vender yo para recuperar $10,000? O sea, tendría que ser un bestseller global en español y en inglés para que eso se recupere. Entonces, lo primero que yo diría es hacer los números. Obviamente, como soy ingeniero y también tengo en administración, entonces yo hago números de todo. Entonces, claro, yo donde hice los números, yo dije, no, imposible pagar eso, jamás. Tendría que yo que hipotecar mi casa para poder pagar algo de los libros, que yo trato de mantener obviamente muy separado mi trabajo de lo que invierto en los libros. Al inicio no se puede, pero eventualmente los libros la idea es que se sostengan solitos, ¿verdad? Que ya sean hijos que caminan, ¿verdad? No que uno los tenga que llevar alzados. Entonces, lo primero, obviamente, el costo. Pero lo segundo, y me gustó mucho cómo lo pusiste vos, es para mí, un buen traductor o traductora te va a incluir en el proceso. O sea, que va a ser una conversación constante, donde no es que ellos agarran tu libro, lo traducen de inglés a español o de español a inglés o cualquier otro idioma y te envían el resultado, sino que un buen traductor o traductora, y por eso es tan caro ese proceso, constantemente te preguntan, ¿qué quiso decir usted aquí? Esta conversación, ¿por qué existe? Este personaje, ¿por qué está pensando así? Y así va a lograr traducir no solo las palabras, sino verdaderamente la esencia de la historia. Pero yo creo, y obviamente estoy hablando solo con base en una experiencia que es la que he tenido, que la esencia al final uno la puede, la mejor persona para conservarla es uno mismo, ¿verdad? El creador o la creadora, porque uno sabe realmente por qué ese personaje hizo eso, por qué lo pensó, en quién se basa, si se basa en alguien real o no, o en algunas experiencias que uno haya tenido. Entonces, si algún día, por ejemplo, yo decido traducir Testigo de mi muerte a inglés, que le tengo miedillo a traducir eso porque el narrador es bastante particular y yo sé que la traducción va a ser dura, lo haría yo. O sea, indistintamente, aunque me digan, yo se lo hago por $600 y soy el más experto del universo, yo le diría, la verdad, disfruté tanto de traducirlo y siento que logré conservar también la esencia de la historia, pero al mismo tiempo transformarlo a un libro nuevo con base en mis nuevas experiencias y con base, obviamente, en el idioma al que lo estoy traduciendo, que son mundos aparte, que yo lo volvería a hacer. O sea, honestamente, aunque duré 2 años, para mí fue una experiencia lindísima y en ningún momento me sentí agobiado, abrumado o que yo dije, no, la verdad, estoy perdiendo demasiado tiempo, debería habérselo dado a alguien más. No, para mí, traducir es lindísimo y aparte es un reto que no es fácil, pero se disfruta a lo largo de todo el camino, en especial si uno se lo toma así, como no solo lo voy a traducir, porque traducir a veces sí es aburridillo, como de solo de palabra por palabra, sino decir, bueno, ¿qué quise decir yo en esto? Y con base en lo que he aprendido,
porque uno lee, uno estudia más del tema, he impartido sus cursos, he conversado con personas que también escriben, entonces digo, bueno, ¿cómo puedo mejorar esto? Entonces hago una traducción que se convierte en una segunda edición. Entonces yo lo volvería a hacer, honestamente. Y obviamente el costo, al ser prohibitivo, también si uno puede y tienen el tiempo, háganlo, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta. Espero haberte la contestado. Luego veo que aquí Jennifer preguntó, sí, porque el de Jeffrey ya le hemos contestado. ¿Cómo se determina cuántas copias del libro en físico se crean? ¿Eso lo define la editorial o el autor? Ok, muy buena pregunta. Vuelvo a lo que le comentaba a Manuel. Hay 3 tipos de publicación: tradicional, colaborativa y independiente o autopublicación. En la tradicional es cuando se firma un contrato con una editorial y usualmente en ese contrato se define la editorial cuánto va a publicar. Digamos, ellos dicen, bueno, nosotros vamos a imprimir, perdón, cuánto va a imprimirse. Vamos a imprimir 100 copias, ¿verdad? Del libro. Y perfecto, eso se define en el contrato, ellos se cubren todo el costo y listo. ¿Cuál es la dificultad de esa publicación? Que esa negociación a veces dura 1, 2, 3 años. Y claro, cuando uno termina el libro, uno quiere que eso salga ayer, ¿verdad? Al público. La publicación colaborativa es cuando son editoriales como híbridas, donde digamos que la inversión se comparte entre el autor o autora y la editorial. Y ahí muchas veces igual, ellos dicen, ok, vamos a publicar, vamos a imprimir, perdón, 200 copias, pero el 50% lo paga el autor o la autora. Entonces, por eso es que es colaborativo, porque la inversión es compartida. Entonces, ahí muchas veces uno dice, perfecto, firmo el contrato, pero es que imprimir 200 libros no es barato, ¿verdad? Y me están obligando a pagar 100, que es la mitad. En la publicación independiente, ustedes en Amazon particularmente, que es mi experiencia, ustedes pueden imprimir, tienes que publicar de 1 a 999 por vez. Entonces, ahí la respuesta es lo que ustedes quieran. Si lo que tienen es plata para traer 5 libros, pueden traer 5 libros. Una gran ventaja de Amazon es que ahorita, si ustedes saben, Amazon aquí tiene oficinas, tiene un montón de tránsito hacia Centroamérica, hacia Sudamérica, desde Estados Unidos. Entonces, yo lo que hago es que entro a Kindle Direct Publishing y yo le digo, quiero comprar copias de autor, porque obviamente a mí me las venden a precio costo, no tengo que entrar a amazon.com y pagar el precio. Y le digo, mándeme 5, pero cotícemelo puesto en mi casa, de la entrada de Curridabat, 100 metros al sur, lo que sea, y ellos le dicen, ok, esos 5 libros le cuestan tanto en la puerta de su casa, precio asegurado. Si a nosotros nos sale más caro que eso, no le cobramos más. Si a nosotros nos sale más barato, le devolvemos la diferencia entre lo que le cotizamos y lo que verdaderamente nos costó. Entonces, es súper útil porque uno puede traer lo que quiera, de 1 a 999. Y por ejemplo, como yo tengo 3 libros con ellos, yo les puedo decir, bueno, mándeme 5 de uno, 3 del otro, 10 del último. Por ejemplo, ahorita en Brit, que se activó porque ya el aeropuerto tiene más tránsito, me están comprando, gracias a Dios, de una cantidad, o sea, no son 100 libros mensuales, pero una cantidad no despreciable. Y entonces yo durante casi año y medio, no casi ni traje libros de inglés porque se vende muy poco, pero cuando ellos se reactivaron, inmediatamente le dije, mándeme 20 o 30 y ellos se lo ponen. Dura más o menos un mes en llegar con ese sistema. Entonces, depende mucho de cómo publica uno y también cuánto puede invertir uno y si ya tiene cierto trabajo en publicidad, ¿verdad? Porque gran parte del tiempo de uno se va en las redes sociales o en ir a reunirse con librerías. Entonces, claro, si uno ya tiene una red social donde tiene muchos seguidores, o por lo menos, digamos que muchos no, porque tampoco es que tengo 1 millón, pero que tiene más de 10, y uno ya sabe que por lo menos entre la familia y los amigos y un par de gente que no conoce va a vender 20 libros, entonces ojalá traiga los 20 libros. Como uno lo paga con tarjeta, tiene 30 días por lo menos para pagarlo y dura 30 días en llegar. Entonces, si usted hace una preventa, casi que, ¿verdad? Lo que viene ya está pagado. Entonces, depende mucho de uno, en mi caso, y en el caso de las editoriales, como les digo, depende de la forma en la que trabaja la editorial. Y veo que creo que Esteban también tiene una pregunta. ¿Qué consejos me darían para empezar a escribir? En la teoría, digamos, que cuando uno lee y lee y lee sobre escritura, el primer consejo es escriba. Suena súper tonto, ¿verdad? Pero el primer consejo para empezar a escribir es escribir. Es literalmente sentarse algún día y empezar a ver qué sale. O sea, que uno pierde ese miedo a decir, es que no, es que un libro es un trabajo que me va a tomar 2 años. Sí, probablemente. Pero si usted lo empieza hoy, son 2 años a partir de hoy. Si usted lo empieza a postergar y postergar y postergar, entonces van a ser 2 años a partir de cuándo. Entonces, la primera recomendación es perder el miedo, escribir cualquier cosa que se le ocurra para que vea que no es tan difícil.
Y un gran consejo que daría yo en retrospectiva es ojalá estudiar un poquito más, si uno no tiene formación, en leerse algunos libros sobre escritura creativa, sobre tips, llevar algún curso virtual. Como les digo, yo diseñé uno porque dije, ok, me gustaría ofrecerle a la gente lo que me encantaría haber tenido cuando yo empecé, que es un curso muy sencillo, pero hay un montón de cursos virtuales que son baratos, que son interesantes, que son muy completos, que por lo menos le explique a uno, bueno, cómo es no solo el proceso de escritura, sino también que uno empieza a mentalizar que el día que el libro está publicado, tal vez es el día en el que empieza la mayor cantidad de trabajo, ¿verdad? Porque si uno es independiente, lo que más tiempo toma no es escribir, aunque parezca mentira, es darlo a conocer, es lograr que alguien lo lea. Eh, que eso se hace a través de redes, bueno, participar en eventos así, que me encanta, obviamente interactuar con mis lectores y lectoras, que me fascina, pero también ir a reunirse con librerías, ver cómo se trae por Amazon. Yo me encargo de diseñar mis separadores de libro, así vendo el libro en el aeropuerto, ustedes ven como una banderita, le pongo una tarjetita, entonces eso es como una idea para que la gente del aeropuerto sepa que el libro es tico. Entonces ese tipo de cosas le toma a uno mucho tiempo, hay que invertirle dinero, tiempo, pero es súper gratificante cuando ese esfuerzo obviamente se transforma en que llega a una biblioteca y le dicen, ay, mandame 10 libros. Y dice, hijo, porque vender 10 libros, yo uno por uno, a veces uno dura 3 meses, aunque parezca mentira. Y llega a una biblioteca y le dice, te voy a apoyar tu arte, tu creación, y para que te traigas 10, 15, 20 libros, y uno dice, bueno, bendito Dios. Pero entonces mi consejo, aunque sea medio tonto, por así decirlo, es escribir, pero ojalá también apoyarse en esa gran cantidad de información que hay disponible en libros, en cursos, en artículos, y muy importante, que es algo que tal vez a veces uno tiene miedo, y lo he notado mucho cuando alguien empieza a escribir, la comunidad de autores y autoras, por lo menos según mi experiencia, es lindísima. No nos tratamos como competidores, ¿verdad? No somos así, guerra a muerte, sino que estamos la gran mayoría dispuestos a ayudar. Entonces también pueden escribirle a autores y autoras. Yo personalmente les ofrezco todo mi apoyo en lo que me sea posible para comentarles, ¿verdad? Con algunas experiencias. Dicen ¿cómo es? Nadie aprende por cabeza ajena, creo que es el dicho. Es cierto, pero también aprovechen. Yo ya me he llevado algunos garrotazos, no se los lleven ustedes. Aprovechen que yo ya tengo las chichotas y así yo los ayudo a ver cómo esquivan esos obstáculos. Entonces, escribir, estudiar y contactar personas que tal vez ya han pasado por donde asustan. Esos serían como mis consejos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Esas son las que tenía hasta el momento. Pueden levantar la mano, ponerlas en el chat. Yo estoy aquí para compartir con ustedes lo que quieran saber. O no sé si les quedó todo clarísimo. Me parece que ya no hay más consultas. Entonces, bueno, no sé si quisiera hacer algún cierre de la actividad. Cierre. Perfecto, sí. Sí, Por lo menos de mi parte, nuevamente muy agradecido con estos espacios. Como les digo, como autor independiente, lo más difícil es darse a conocer. Entonces esto es súper valioso. Gracias a Dios no vivo de esto. O sea, eso yo lo digo a veces, suena un poco como triste, pero no, es la realidad. O sea, vivir a partir de escribir no es tan factible como alguien uno a veces se ilusiona y dice, ay, sí, voy a hacer un bestseller. Bueno, para hacer bestseller hay que trabajar fuerte, pero entonces como gracias a Dios uno tiene tal vez otras fuentes de ingreso o una estabilidad distinta, familiar, económica y todo, pueden aventurarse en este mundo y disfrutar muchísimo de esta experiencia. Entonces sí, que este mes no vendí nada, bueno, no importa, o sea, no me voy a morir. Que este mes llegó y vendí 50 libros porque tuve mucha fortuna o muy buen trabajo con distintas librerías. Bueno, bien, bendito sea. Entonces, a cualquier persona que quiera escribir, yo le diría, háganlo, disfruten, es algo súper chiva. De hecho, yo siempre me he basado en el dicho de en la vida hay que hacer 3 cosas, que hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Una vez dije eso y una señora casi me golpea. Me dice, ¿qué pasa si yo no quiero tener un hijo? ¿Y qué pasa si no toma el dicho literalmente, ¿verdad? O sea, la idea es vivir una vida donde uno se ponga metas, no literalmente sembrar un árbol, escribir un libro, ¿verdad? Yo tal vez me lo tomé literal porque ya sembré el árbol y ya escribí el libro, no tengo hijos todavía, pero el punto es que si a mí me gusta leer y me gusta escribir, el reto de escribir y publicar un libro es chivísima la experiencia y el momento en el que uno lo publica, o sea, es una sensación o sea,
no se puede comparar, ¿verdad? La emoción que uno tiene el día que le llega su primer libro así en físico y uno dice, es que duré 6 años, pesa, ¿verdad? Es grande, es grueso, es una historia chiva, completa, la gente lo empieza a leer y después cuando la gente ya le retroalimenta a uno y ya aparece la primera persona que dice, uy, me encantó, o empiezan a compartirle teorías, ay, es chivísimo, o sea, son cosas que uno no vive en ninguna otra experiencia o ninguna otra carrera, siento yo, porque es como una creación o una construcción creativa conjunta. Entonces ya digamos, Manuel llega y me dice, es que yo creo que Nathan hizo esto por esto y esto. Y digo, bueno, así no fue como yo lo escribí, pero usted tiene razón, porque esa es su experiencia y eso es muy bonito. Siempre van a llegar detractores, ¿verdad? Yo creo que en todo proceso creativo existen, que llegan y le dicen, es que yo creo que usted es un, no sé, un HP porque está en, es su opinión, espero que no sea la de todo el mundo, pero es vacilón porque en su gran mayoría los lectores y lectoras son muy positivos, es una experiencia muy bonita, muy emocionante y además es una construcción constante y la comunidad es lindísima porque los lectores y las lectoras son personas súper apasionadas y además los autores y autoras son personas súper abiertas a colaborar. Entonces uno hace muchas amistades, que yo siempre digo, es bonito porque son personas que tal vez yo no hubiera conocido, porque o no son de mi sector de trabajo, o no estudiaron lo que yo estudié, o no andamos en los mismos círculos sociales, pero nos topamos en una feria del libro. Y hago amistades porque somos autores o somos autoras o personas artísticas en general. Yo hago unos separadores de, son como unos sujetadores de página porque cuando uno abre el libro con una mano se cierra. Entonces es un aparatillo, no lo tengo aquí a mano, pero uno se lo pone en el dedo gordo y sostiene el libro abierto. Eso está hecho con madera por una empresa de Turrialba, de hecho. Entonces, bueno, esas personas yo no las hubiera conocido si yo no tuviese la necesidad de crear algo chiva para acompañar mis libros. Entonces es algo como que le cambia a uno la vida y no es por hablada, es real y a uno lo emociona. Ahora, este año, afortunadamente, viene de nuevo la Feria del Libro, que va a ser en agosto y septiembre. Es como del 26 de agosto al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones. Y ese evento para uno es precioso, o sea, es chivísima donde se congrega toda esta comunidad y uno puede conversar y uno ve, llega alguien y dice, ah, yo soy de Punta Arenas y me leí su libro. Y uno dice, ¿cómo diablos llegó mi libro a Punta Arenas? Pero llegan con esa ilusión y esa emoción y eso a uno lo mueve a montones. Entonces, mi cierre al final de todo es que con esto del Día Internacional del Libro, es algo que deberíamos celebrar, porque obviamente la literatura es súper importante, no, eso no tengo ni siquiera que decirlo yo, todo lo tenemos claro, su peso cultural, su peso social, la relajación que le da a uno, estar leyendo, la cultura que le da a uno, la apertura que le da a uno, pero al mismo tiempo es algo que deberíamos celebrar porque es muy positivo, o sea, siento que en su gran mayoría leer no le hace daño a nadie, y es algo que podemos compartir entre autores y autoras. Y igual, Fabiola, muchísimas gracias por la invitación a la biblioteca. Ahí veo a Marco, que ese es viejo conocido mío. Muchísimas gracias por este espacio y espero que les haya gustado y que me vuelvan a invitar. Y si no me vuelven a invitar, ya sabré qué fue lo que pasó. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Y mañana recuerden celebrar el Día del Libro. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Chao. Gracias.